Vemos que la Pascua se preparaba con matando un animal, ¿verdad? Esto, un cabrito, para poder comerlo en familia, porque el sacrificio de este animal iba a proteger a la familia. En el momento de que el pueblo de Israel sale de Egipto, al sacrificar este animal, bueno, había que tomar de su sangre y pintar las puertas de las casas del pueblo de Israel, de aquellos israelitas, y si estaba esa marca, esa señal, la muerte pasaba por encima y no entraba a esa casa. Bueno, recordamos que hoy el Señor comió la última Pascua con sus discípulos. Algunos, como Mateo va a narrar, este día también a la vez es intenso, porque comienza con la cena, la institución de la Santa Cena. Jesús habla acerca de la negación de Pedro. También Jesús ora en el Getsemaní, porque su momento estaba por llegar, y él decía: Padre, si es posible, no pase esta copa sobre mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Después vino el arresto de Jesús, y de ahí es llevado ante el concilio, y bueno, finaliza todo esta tarde, noche para nosotros, con Pedro negando a Jesús 3 veces. Así vemos que los 4 evangelios narran desde su perspectiva. Por ejemplo, Marcos va a añadir que un joven huye en esa noche, huye, ¿verdad?, al momento del arresto de Jesús, y bueno, envuelto en una sábana, le quitan la sábana, ¿verdad?, o el manto, perdón, y huye. También Lucas va a añadir acerca del servicio, va a hablar la importancia del servicio. Lucas va a hablar de las bolsas, de la alforja, de la espada, cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿recuerdan que cuando los envié por primera vez de 2 en 2, les dije que no llevaran bolsa, ni alforja, ni espada? Y él les está recordando, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron: nada. Bueno, también Lucas va a hablar que Jesús es escarnecido y azotado allí en el patio de la casa del sumo sacerdote de Caifás. Y Juan va a añadir a esto en su evangelio que Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿sí? Así, cada uno de los evangelios narran acerca de su perspectiva de lo que aconteció el día de hoy. Un día como hoy, más de 2000 años, Jesús estaba, ¿verdad?, cenando con sus discípulos, y iba a acontecer todo lo demás que ya he mencionado. El día de hoy hablaremos de la grandeza del servicio. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y quiero que leamos un poco. Les invito a que leamos de los versículos 7 al 30. ¿Ya lo tienen? Ahí en sus lugares. Vamos a leer alternadamente. Empiezo leyendo y dice la palabra de nuestro Dios: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces dio a Pedro y a Juan diciendo: y prepararon la Pascua para que comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él dijo: de aquí, en la entrada de la ciudad, os saldrá de encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrar. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os será una sensual que ha dispuesto preparar. Fueron pues y hallaron como le había dicho, y prepararon la Pascua. Se sentó a la mesa.
Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. He aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos será el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, esto les invitaba a leer para que tengan el contexto de lo que estaba pasando. Jesús esa noche estaba con sus discípulos, como les decía, comiendo la Pascua. Había dicho que prepararan, que se adelantaran, que fueran a un lugar que ya estaba preparado para la Pascua. Y ahí Pedro, con otro discípulo, prepararon todo. Mataron el animal, lo sacrificaron, ¿verdad? Prepararon los panes sin levadura, todo estaba listo y se dio la cena esa noche, una cena que el Señor anhelaba tanto con sus discípulos. Esto estaba pasando, todo hasta el momento marchaba bien, en armonía. Como cuando tú te reúnes o cuando nos reunimos como hermanos a compartir el pan, ¿verdad? A compartir los alimentos y entre alegrías, entre buenas pláticas. Ahí estamos, alrededor de una mesa. Pero dos cosas acontecieron esa noche. Tristemente, en medio de la armonía, Jesús va a mencionar que junto a él o con él está uno que le va a entregar, uno que lo va a traicionar. Y ya hablábamos de ello el día de ayer, ¿no? Cómo Satanás entra en el corazón de Judas Iscariote y, bueno, prepara toda la emboscada para entregar a Jesús. Y lo siguiente que entristece también esa noche, esa reunión, ese banquete, es que hubo una discusión entre los discípulos. Terminaban la cena y no puede ser. Qué terrible escena, ¿verdad? No sé si ustedes lo dimensionan. No sé si ustedes, imagínense aquellos domingos cuando nos ministraban con la cena y después de tomar la copa, después de que el ministro nos daba el pan y disfrutábamos de ese banquete, terminemos discutiendo y peleando. ¿Cómo sería eso? Bueno, Lucas nos va a narrar que después de ese evento de la cena,
sucedió esto, hubo también entre ellos una disputa. Entonces comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de entregarle, quién sería de ellos el mayor. Después de tantos tiempo, 3 años invirtiendo el Señor Jesús su vida, ¿verdad? Para enseñarles, para que vieran mientras iban con Él de su carácter, de cómo enfrentaba cada circunstancia el Señor Jesucristo. Y sin embargo, pareciera que esos 3 años se habían echado a la basura. Parece que todas esas enseñanzas de Jesús no importaron, porque terminaron esa noche de la cena discutiendo por quién iba a ser el mayor, quién es el más importante entre nosotros. Y esto, hermanos, parece que era una conversación común entre los judíos. No era la primera vez que los discípulos discutían acerca de quién era el mayor entre ellos. Marcos o Mateo 18:1 nos va a decir que en algún momento también discutieron sobre ellos. En Marcos 9, ¿se acuerdan que la mamá de uno de ellos fue a Jesús y le dijo: ¿sabes qué? Quiero pedirte algo, que cuando vengas en tu reino, uno de mi hijo se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nada más. ¿Sí? Solo eso. Cuando ya estés gobernando, mis 2 pequeños gobiernen contigo, ¿no? Y empezó otra vez la discusión ahí. Y Jesús va a tratar este punto acerca del servicio. Y mire lo que va a decir el Señor Jesús, versículo 25. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorearán de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Los reyes de las naciones se enseñorean de ella. El mundo ejerce autoridad y poderío, siempre con el objetivo, ¿verdad?, de autoexaltarse. Jesús va a decir que los gobernantes de este mundo, su propósito, ¿sí?, al llegar al poder, al llegar al trono, es que se le reconozca, es que se le exalte, es que se le diga, y va a decir que son bienhechores, que son gentes que hacen el bien y quieren ser aludidos, exaltados. Después de un tiempo de haber gobernado, o después de que murió ya ese gobernante, ¿verdad?, empezamos a, una calle que lleve su nombre, una colonia, ¿no?, para exaltar a este personaje. Jesús va a tratar y va a decir que eso hay en el corazón de todo ser humano. Todo ser humano que llega a un lugar, ¿verdad?, de servicio, de poder, quiere ser reconocido, quiere ser exaltado. Y es que tenemos un concepto equivocado de Génesis 1:28, cuando el Señor va a decir que, ha dejado al hombre, lo creó a su imagen y lo puso en el huerto para que lo labrara, lo guardara, pero también para que señorease en él. Y esa idea, este concepto de señorearse, pues lo hemos entendido mal, el ser humano lo ha entendido mal y ha olvidado que no es el Señor ni es el dueño de toda esa creación. Ha olvidado y ha perdido el enfoque de ese señorear. Señorea, pero como un administrador. Señorea, pero como un mayordomo. Alguien que un día va a rendir cuenta. Alguien que no es el dueño, sino solamente es alguien a quien se le ha dejado para administrar esos bienes. Sin embargo, nosotros el señorear lo hemos entendido, ¿sí?,
y lo hemos aprovechado a nuestro beneficio, para ser exaltado y ser reconocidos. Jesús no era así, y sus discípulos tampoco deberían serlo. Es lo que Jesús va a decir. Por eso el versículo siguiente, el versículo 26, va a decir: mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El mayor debería ser el más joven. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo esa idea y este planteamiento de Jesús? El mayor debería ser el más joven. ¿Qué no el menor es el menos favorecido en la sociedad? ¿Qué no el menor es el que tiene menos valor, verdad? El que es menor de edad, pues no tiene todavía como ciudadano, ¿verdad? No se le reconoce todavía. Necesita llegar a una mayoría de edad. De hecho, ¿sí? En la antigüedad así se pensaba, y creo que hasta hoy en día, ¿verdad? La edad daba privilegios. Y hasta hoy en día así lo vemos. Un menor, ¿verdad? Un mayor de edad es aquel que ya saca su credencial de elector, ¿verdad? Y ya va a ir a las urnas a votar por el gobernador, por su presidente municipal, por el presidente de la República. Ser el mayor da privilegios. El que sea uno mayor de edad, ¿sí? Dice, bueno, ahora ya puedo tomar mis decisiones, porque ya soy mayor de edad. Bueno, ante las autoridades también, ya cuando eres mayor de edad y también si cometes una infracción o violas una de las leyes, bueno, tienes que pagar también, trae sus consecuencias, el ser el mayor, ¿verdad? Cuando eres mayor de edad, pues ya no necesitas el permiso de papá o mamá para casarte, ¿verdad? Ya eres mayor de edad. Privilegios. Pero Jesús va a decir que el mayor es el joven. El mayor es el pequeño. ¿Cómo? ¿Quién no era el primogénito? ¿Quién no era el mayor entre los hermanos? El que recibía la mejor bendición del Padre. Pero recuerdan a Jacob, ¿no? Que bendice a José en vez de al mayor. O, por ejemplo, Isaac, que bendice a Jacob también en vez de a Esaú. El menor es el mayor, dice Jesús. El más joven, en definición, era el que era el mayor. Entre nosotros, entre la iglesia, en la comunidad incluso, ¿verdad? No queremos dar una responsabilidad a los más jóvenes, ¿verdad? No queremos, porque todavía está joven, está pequeño, ¿no? No piensa bien las cosas, decimos, ¿verdad? No lo toma con seriedad. Pero qué privilegio, jóvenes. Qué privilegio que el Señor va a decir que un joven es el mayor. O como el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento va a decir que no tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, de los adultos. ¿Quién de ellos sería el mayor? El mundo considera a la persona que es servida como el mayor, sigue diciendo el Señor Jesús en Lucas 22. Porque, dice el versículo 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa?
Así es, el mundo considera a la persona que es servida como el mayor, ¿no? Si es nuestro jefe en el trabajo, en la compañía, en la empresa, si es un político que nos visita en nuestra colonia, le decimos, no, usted siéntese, nosotros le servimos, ¿no? No se mueva, ahí está bien y ¿qué más necesita, no? Para que esté cómodo, una agüita, un refresquito. El que está en la mesa, el que está sentado en la mesa, la sociedad lo considera como el mayor y el más importante, dice el Señor Jesús. Así es la perspectiva del mundo, así es la perspectiva de la sociedad hoy en día. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice el Señor Jesús. Pensaríamos que Jesús debería haber acabado con la discusión diciendo que Él era el mayor. Cuando ellos empezaron a discutir, ¿verdad?, de quién era el mayor entre ellos, ¿por qué Jesús no se paró y dijo, a ver, de entre ustedes, yo soy el mayor? Y ¡pum!, se acabó la discusión. Ninguno de ustedes es el mayor, yo soy el mayor. Pudo haberlo dicho el Señor Jesús de esta manera. Pero Jesús no solo respondió con una respuesta verbal, como ya estamos comentando, cómo Él considera el servicio y quién es el mayor, sino también va a hacer acciones. No solamente el Señor Jesús da un discurso, sino lo hace con el ejemplo. Quiero que vayan a San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículos 2 al 5. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón, que le entregase, San Juan 13, versículos 2 al 5, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que no solamente Jesús dio el discurso que el joven es el mayor, no solamente dijo que, las personas que están en autoridad buscan ser exaltados, buscar ser reconocidos como bienhechores, como aquellos que hacen el bien. No solo esto, sino que va con el ejemplo el Señor Jesús y toma una toalla en medio de esa discusión de los discípulos, toma la toalla, toma una bandeja, pone agua y va y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Como decimos por ahí, cachetada con buen guante blanco, ¿verdad? El Señor, paciente en medio de esa discusión de sus discípulos, se levantó y con mucha gentileza, ¿sí?, comenzó a corregir con una acción que es lavando los pies mugrosos y sucios de sus discípulos. ¿Por qué en la cultura judía se lavan los pies? Bueno, en ese tiempo, aunado a de que no había pavimento, ¿verdad?, eran caminos de tierra, donde habían animales en las calles, donde defecaban ahí mismo, ¿no? ¿Verdad? Usted imagínense ese caminar. Segundo, el comer de la cultura judía no es como nosotros que nos sentamos en una mesa, los alimentos están en una mesa, sino que se sentaban a ras, ¿verdad?, del piso, y ya imagínese ahí su pie de uno frente al tuyo, o cerca del plato de tu comida, ¿verdad?, ahí poniendo su pie. Entonces, ¿qué había que hacer? Lavarles los pies. Y esto lo hacía el siervo más inferior de la casa.
¿sí? No el mayordomo, aquellos que servían, el menor de los esclavos, hacía esa función de lavar los pies a las personas que llegaban a casa. Así que Jesús hizo esta acción, lavar los pies de sus discípulos. Pedro se da cuenta de esta acción del Señor y versículo 6 va a decir: entonces vio Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ya eso ya es, dice el Señor, no es para tanto, ¿verdad? Ya Pedro quería que lo bañara el Señor. El Señor va a decir con eso era suficiente, ¿sí? Porque sabían que con solo lo que representaba el lavamiento, ¿verdad? Porque sabía que le iba a entregar, por eso no estaba limpio todavía Pedro. Así que lo que yo hago no lo comprendes ahora, le dijo Jesús a Pedro. Así es. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo con tomar la toalla, con lavar los pies, es un acto de servicio del Señor Jesús. Y más adelante lo voy a mencionar. Lo segundo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es necesario el lavamiento interior de nuestro corazón, hermanos, porque ese lavamiento del corazón es el que nos une a Cristo. Jesús lo va a decir a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer del agua y del Espíritu, dice el Señor Jesús. Lo que representaba el agua, la limpieza interior, porque lo hemos dicho, no es la cantidad de agua, ni es el agua pura, ¿no?, la que nos lava interiormente, no es el agua física, sino lo que representa, lo que el Espíritu de Dios hace en nuestro corazón, lavándonos de nuestros pecados. Así que Cristo va a decirle: si no te lavare, no tienes parte conmigo. El que no es regenerado, el que no es lavado en su interior, hermanos, no tiene parte en el reino de Dios. Y como acción, como obediencia que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, es que venimos nosotros al bautismo, como señal de que ya el Señor ha obrado en nuestro interior. Como con Abraham. El apóstol Pablo en Romanos 4 va a decir: a Abraham se le dio la circuncisión antes de haber creído o después de haber creído, antes de tener fe o después de tener fe. Bueno, la circuncisión se le da después de tener fe como una señal de haber creído. Así también es el bautismo, una señal de que nosotros hemos creído. Es después y no es antes. La respuesta al primer punto de que aún no lo comprendían es que la grandeza de Dios no solo se muestra en la altura y gloria de su trono. La grandeza de Dios no se ve en el poderío, en la grandeza de nuestro Dios solamente, sino que vamos a ver que en su profundidad de su gracia, en su increíble amor, ese Dios grande y poderoso se va a humillar, se va a hacer hombre como nosotros. Así lo dice el apóstol Pablo en Filipenses.
no siendo, ¿verdad?, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su trono, haciéndose obediente y obediente hasta la cruz, tomando forma de siervo. No solo vino al mundo, porque pudo haber nacido como un rey, pero nació en un humilde pesebre. Y no solo eso, no tenía dónde recostar su cabeza, le dice a sus discípulos. No tenía ni una tumba para ese día de la muerte de él, de la crucifixión. Tuvo que salir José de Arimatea y dar la tumba que era de él. Así que la grandeza de nuestro Dios se ve en esa gracia y en esa profundidad de su humillación al serse humilde, como un siervo, estar dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos, estar dispuesto a dar su vida. Eso todavía no lo entendían sus discípulos. Más adelante el apóstol Pedro, cuando el Señor se levanta de la tumba y le dice: ¿me amas, Pedro? Señor, sí, tú lo sabes, apacienta mis corderos. Ahora aprenderás a servir, ahora aprenderás a dar tu vida por el rebaño. Y termino con esto, con dos implicaciones. Vivir como siervos, hermanos, es realmente la mejor manera de vivir. Porque ya no nos preocupa nuestro honor, prestigio. No caminamos con sentimientos heridos o expectativas rotas, porque todo lo que hacemos es servir. Cuando servimos, hermanos, tenemos que quitarnos y despojarnos de pensar que necesitamos un lugar de honor, que si lo hago, que se me reconozca, que si sirvo, si ayudo, que aparezca mi nombre en la lista, porque yo cooperé. Olvidémonos de eso si queremos servir. Olvidémonos de prestigio. Caminemos en esta vida, ¿sí?, sin expectativas de que nos lastimaron. Ay, no me reconocieron, ya no regreso ahí. No me saludaron, no me pasaron al frente, no se acordaron de mi cumpleaños, ¿verdad? Y terminamos rotos del corazón porque no nos reconocieron. Caminemos sin pensar en ellos. El servicio, ¿sí? El servicio, el siervo de Dios es la mejor manera de vivir si nos despojamos de todo eso. Y segundo, ser un siervo no significa que no tendremos recompensa y solo viviremos en la miseria. No, no es así. El pasaje que leíamos al final, Jesús le va a decir a sus discípulos que hay recompensa. ¿Y saben cuál es la recompensa? Que van a gobernar con Él. Van a heredar un reino y van a juzgar al mismo Israel. Así que completamente contrario a pensar que como siervos vamos a vivir en la miseria, los siervos de Dios reciben grandes recompensas como un reino. Aunque no servimos por recompensa, sino por la gloria y el engrandecimiento de nuestro Señor, de nuestro Dios. Trabajamos y servimos a nuestro Dios porque su nombre sea enaltecido, no nosotros. Pero no por eso el Señor nos deja en la miseria, sino suple todas nuestras necesidades según nosotros pues necesitamos en esta vida. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, que en esta noche, Señor, vayamos seguros de que somos siervos privilegiados, Señor, al estar sirviendo. Que esperamos que hayamos aprendido la lección como los discípulos, que es el menor, el más joven, el que es el mayor. Señor, que podamos nosotros
despojarnos de todo honor, de todo lugar privilegiado, para que no terminemos heridos, Señor, cuando nosotros sirvamos. Y gracias, Señor, porque no nos abandonas. Siendo tus siervos, tú nos has bendecido de una manera sobreabundante. Nada ha faltado en nuestra mesa. Siempre hemos tenido el alimento, el calzado, el vestido, el sustento necesario para nuestra familia. Muchas gracias por tu amor. En Cristo Jesús. Amén.